Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Suárez. El día de hoy voy a entrevistar a la doctorante Adriana Medina Mejica. Para iniciar esta conversación académica nos gustaría centrar la atención en un enfoque que ha adquirido una relevancia creciente dentro del campo de los estudios organizacionales en el enfoque del comportamiento organizacional. A lo largo de la evolución de la teoría administrativa, las organizaciones han sido analizadas desde las distintas perspectivas. Sin embargo, una de las preguntas fundamentales que ha orientado la investigación en este campo es la siguiente. ¿De qué manera influyen las personas en el funcionamiento de las organizaciones? En este contexto, me gustaría comenzar preguntándole por qué el enfoque del comportamiento organizacional resulta especialmente relevante para comprender las organizaciones actuales. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Adriana Medina. Claro que sí, María Fernanda. Bueno, para responder a la pregunta, es que el enfoque del comportamiento organizacional, este resulta fundamental porque introduce una dimensión profundamente humana en el análisis de las organizaciones. Mire que durante gran parte del siglo XX, las organizaciones fueron estudiadas principalmente desde una perspectiva mecanicista, en la cual se consideraba que la eficiencia dependía fundamentalmente de la estructura, de la tecnología y la división del trabajo. Pues no obstante, con el desarrollo de las ciencias sociales, comienza a reconocerse que las organizaciones, ante todo, sistemas sociales compuestos por individuos que poseen valores, emociones, percepciones y motivaciones diversas. Entonces, desde esa perspectiva, el comportamiento organizacional se ocupa de estudiar cómo las actitudes, las percepciones, las emociones, el comportamiento de los individuos influyen en esa dinámica organizacional. Voy a citar un autor que es Stephen Robbins y Timothy Judd, el cual nos habla acerca del comportamiento organizacional. Ellos establecen que es el campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Una vez establecido este marco conceptual inicial, resulta pertinente analizar cómo surgió este enfoque dentro del desarrollo histórico de las teorías administrativas. Para comprender el comportamiento organizacional, es necesario revisar brevemente los enfoques que marcaron la evolución del pensamiento administrativo. ¿Podría explicarnos cuáles fueron los principales enfoques que precedieron al desarrollo de esta perspectiva? Claro que sí, María Fernanda, por supuesto. Mire, es que el primer enfoque relevante Ujú. es el enfoque clásico de la administración desarrollado a comienzos del siglo XX. Y entre los principales representantes encontramos a Frederick Taylor y Henry Fayol. Este señor Taylor desarrolló la teoría de la administración científica y el objetivo de él era mejorar la eficiencia laboral mediante un análisis sistemático de los procesos productivos. Desde su perspectiva, cada tarea debía estudiarse científicamente para identificar el método más eficiente de ejecución. Por su parte, Fayol se centró en las funciones administrativas y estableció principios fundamentales como la planificación, la organización, la dirección y el El control. control. Sin embargo, pues esas teorías fueron criticadas porque
prestaban poca atención a los factores humanos del trabajo, ¿sí? Luego surge un enfoque de relaciones humanas, impulsado por Elton Mayo, que pues yo voy a hablar más adelante de él, a partir de los estudios realizados en la planta Hawthorne de la Western Electric Company. Ujú. Esos estudios demostraron que la productividad de los trabajadores podía verse influenciada por factores sociales y psicológicos. Mire la importancia de ese estudio, ¿no? Como el reconocimiento, la comunicación y el sentido de pertenencia. Ese descubrimiento marcó un cambio muy importante en la forma de comprender las organizaciones. A partir de estos avances teóricos comienza a consolidarse el campo del comportamiento organizacional como una disciplina propia dentro de los estudios organizacionales. Ahora bien, desde una perspectiva conceptual, ¿cómo podemos definir el comportamiento organizacional? Muy buena pregunta. Sí. Mire, María Fernanda, el comportamiento organizacional puede definirse como un campo interdisciplinario que estudia la conducta humana dentro de las organizaciones. Ese campo integra conocimientos provenientes de la psicología, mm, la sociología, Ujú. la antropología y la administración. Generalmente se analizan tres niveles de estudio, Sí. ¿sí? El primer nivel es un nivel individual que examina variables como la personalidad, la motivación, las percepciones y las actitudes. El segundo nivel corresponde a un nivel grupal en el cual estudian fenómenos como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. Y finalmente encontramos el nivel organizacional. Ese analiza pues elementos mucho más amplios como la cultura organizacional, el clima laboral y la estructura institucional. La interacción entre esos tres niveles permite comprender cómo se generan determinados comportamientos dentro de las organizaciones. Dentro de este campo de estudio han surgido diversos autores que han contribuido significativamente a la comprensión del comportamiento humano en el trabajo. ¿Cuáles considera usted que han sido los autores más influyentes en el desarrollo del comportamiento organizacional? Sí, mire que veníamos hablando de Elton Mayo, ahora voy a pasar a hablar de Abraham Maslow, quien desarrolló la teoría de la jerarquía de las necesidades. Maslow sostenía que los seres humanos poseen diferentes niveles de necesidades que van desde las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización. También encontramos a Frederick Herzberg, quien desarrolló la teoría de los dos factores. Él distingue entre factores higiénicos que previenen de la insatisfacción laboral y factores motivacionales que generan satisfacción y compromiso en el trabajo. También está Douglas MacGregor, él propuso la teoría X En la teoría. y la teoría Y, que describen dos concepciones distintas sobre la naturaleza del comportamiento humano en las organizaciones, ¿no? Y finalmente está Edgar Schein, quien ha realizado importantes aportes al estudio de la cultura organizacional. Una vez revisados los principales aportes teóricos, resulta pertinente analizar las variables específicas que estudia el comportamiento organizacional. ¿Cuáles son las variables principales que analiza el comportamiento organizacional? Bueno, María Fernanda, entre las variables más relevantes encontramos las actitudes,
las percepciones, las emociones y la motivación. Las actitudes, por su parte, representan evaluaciones positivas o negativas que los estudiantes realizan respecto a su trabajo. Las percepciones se refieren a la forma como las personas pues interpretan la realidad organizacional. Y las emociones influyen en la forma en que los trabajadores interactúan con sus compañeros y enfrentan situaciones de presión. Y es que hay algo que es muy importante y es que finalmente la motivación constituye un factor pero muy determinante para explicar el esfuerzo y el desempeño laboral. Otro elemento fundamental dentro del comportamiento organizacional es la cultura organizacional. ¿Podría explicarnos el concepto de cultura organizacional? Claro que sí, pero esto lo voy a hacer desde el punto de vista de Edgar Schein. La cultura organizacional se refiere a un conjunto de valores, creencias y normas compartidas que orientan el comportamiento de los miembros de una organización. Esos elementos influyen en la forma en que las personas interpretan el entorno laboral y en la manera en cómo ellas interactúan entre sí. Una cultura organizacional sólida puede contribuir a fortalecer esa identidad institucional y a mejorar la cooperación entre los trabajadores. Desde una perspectiva práctica, el comportamiento organizacional también tiene implicaciones importantes para la gestión de las organizaciones. ¿Cuál es el impacto del comportamiento organizacional en la gestión organizacional? Bueno, el comportamiento organizacional proporciona herramientas fundamentales para mejorar el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿no? Y es que además, pues también permite comprender cómo se generan fenómenos como el clima laboral, la motivación de los trabajadores y la resolución de los conflictos. En consecuencia, su aplicación puede contribuir a mejorar la productividad, puede ayudar a mejorar la innovación y la innovación organizacional. Para finalizar esta conversación académica, sería interesante reflexionar sobre la principal enseñanza que nos deja este enfoque. Bueno, y ya para resumir, ¿cuál considera usted que es la principal conclusión que podemos extraer del enfoque del comportamiento organizacional? María Fernanda, mire, la principal conclusión es que las organizaciones deben ser comprendidas como sistemas sociales complejos. El comportamiento humano desempeña un papel, pero súper fundamental en el funcionamiento organizacional. Es determinante, ya que las decisiones, las percepciones y emociones de los individuos influyen directamente en ese desempeño colectivo. Por esa razón, comprender a las personas resulta esencial para poder comprender las organizaciones. Y voy a citar un autor, ¿no? Peter Drucker, el recurso más valioso de cualquier organización es el conocimiento y la capacidad de su gente. Bueno, gracias. Gracias.